Hola, mi Nancy, ¿qué tal? Bu- ¿Cómo estás? Buenos días, muy bien. ¿Y tú qué tal? Pues bien, chica, por aquí, con el ojo un poco fastidiadillo, así que si me ves que hago movimientos raros, es porque siento como una virutita, ¿sabes? Como cuando se te Qué mete arenita incómodo. en el ojo. Sí. Y estoy aquí, intentando ver si se me pasa. Qué Pero bueno, incómodo. del resto bien, bien. Bueno, eso está muy bien. Que cada día vamos estando mucho mejor y sintiéndonos mejor con nosotros mismos. Bueno, y también hay que aprender a navegar en las incomodidades de a veces sentirse mal, porque a veces nos podemos levantar con el morro torcido, como dicen aquí, o con el pie izquierdo, y bueno, somos humanos, las emociones van y vienen, y lo bonito es poder atravesarlas. Fíjate que hoy la propuesta que te traigo es hablar sobre el egoísmo, ¿vale? Ese egoísmo que a veces nos preguntamos, ¿el egoísmo es sano o no es sano? O sea, a veces se habla de ese egoísmo sano, ¿no? De hay que ser egoísta y pensar en uno para aprender a poner límites, para aprender a ver las necesidades que cada uno de nosotros tiene. Ujú. Luego está el otro egoísmo, que es un poco más conflictivo, que es cuando solamente piensas en ti, en tus necesidades y te cuesta ver las necesidades del otro. Pero ahí yo le doy un matiz porque es como detrás de ese egoísmo que a veces podemos ver como insano, por darle un adjetivo, ¿no? O Sí, calificarlo de alguna manera, es como ese egoísmo puede nacer desde una de nuestras heriditas. Eso de lo que hemos hablado en otros capítulos, ¿no? Cuando tenemos una heridita, cuando tenemos un miedo, que hemos generado ya una conducta y no nos hemos dado cuenta, sin querer, pues a veces pensamos más en nosotros a manera de protección y esto es de una forma muy inconsciente y pura supervivencia, ¿no? Esto viene más de sí, la supervivencia. Y también a veces desde la inocencia, porque a veces haces algo, no estás pensando en el otro, pero realmente hay algo dentro de ti que te está diciendo, bueno, si esta persona necesita otra cosa, me lo dirá, ¿no? Y caemos en la historia de que estamos relacionándonos, esto que hemos hablado también en otros de los capítulos, ¿no? Como nos estamos relacionando muchas veces desde esas heriditas, viene la otra persona y en vez de poner sus necesidades sobre la mesa y en vez de comunicar lo que quiere, pedir lo que quiere, se lo aguanta. Y entonces esa persona tiene que mirar su tema, ¿no? También con el ser egoísta. Y ahí es donde está ese egoísmo sano, ¿no? El si yo estoy viendo que hay algo que quiero y que otra persona me lo está quitando, entre comillas, porque nadie le quita nada a nadie, simplemente cada uno va por lo que quiere y eres tú quien tienes que decir, mira, esto no, hasta claro. aquí, y poner el límite o poner tu necesidad sobre la mesa, que se puede hacer de muy buenas maneras, no es necesario caer en un conflicto. Pero Ujú. cuando eso no ocurre, cuando la comunicación falla, que también lo hemos hablado en otro de los capítulos, entonces surgen esos conflictos. Y es perfecto, porque es en esos momentos donde cada uno de nosotros se da cuenta, ah, ok, yo tengo que preguntarle quizás al otro y ver más al otro, y el otro tiene que aprender a decir qué es lo que necesita, ¿no? Pero a veces no lo hacemos porque no nos damos cuenta. Y eso también lo hemos hablado, ¿no? Darse Sí, cuenta de cuáles son nuestras necesidades para saber cuáles son nuestros límites y poder ponerlos sobre la mesa. Entonces, cuando me dices, sí, bueno, siempre bien, no. Hay veces en que no estamos bien porque ha surgido una situación de esta y no sabemos cómo interpretarla. Y pasan cosas y nos sentimos mal porque realmente en esos momentos lo que estamos viendo es lo que el otro nos ha hecho, eso. la situación que se ha generado y cuesta muchísimo poder ver cómo está la situación, ¿no? ¿Qué es lo que la situación nos está presentando? Que aquí muchas veces también es poder darnos cuenta de que aunque el otro nos presenta una situación, ¿vale? Depende mucho de cómo nosotros la percibamos y Eso. depende mucho de esa capacidad que tengamos de hablarlo, de comunicarlo, ¿no? Sin llegar a, a una ruptura en cuanto a temas de relación.
Un pareja, conflicto, familia, amigos, los conflictos van a surgir. Y tenemos, bueno, tenemos, la invitación es que podamos abordar esos conflictos, pero los conflictos van a surgir. O sea, a veces tenemos esa concepción, ¿no? Del conflicto como algo negativo y sí, realmente es el malo. conflicto siempre nos va a invitar a ver un poco más allá. Pero si nosotros realmente estamos siendo responsables de lo que nosotros hemos hecho. Porque si estamos tirando balones fuera constantemente y vemos solo al otro, entonces no logramos darnos cuenta por qué o para qué ha surgido ese conflicto. Entonces, ¿qué surge el conflicto? Guay, es que el conflicto va a surgir, es que somos seres humanos y cada uno de nosotros es nuestro padre y de nuestra madre y con nuestras situaciones. Entonces, yo seguramente voy a hacer cosas que a ti te puedan molestar y tú seguramente vas a hacer cosas que a mí me puedan molestar. Y seguramente de eso que hagamos, ni yo me estoy dando cuenta que estoy haciendo cosas que te pueden molestar, ni tú te estás dando cuenta que eso me molesta. Entonces, por eso está la comunicación, ¿no? Por eso la comunicación es tan importante. El poder poner sobre la mesa y decir, mira, esto me ha molestado. Mira, has hecho esto y tal. O decir, mira, si estás viendo, ¿no? Que está pasando algo y todavía es algo que se puede solucionar, decirle a la otra persona, mira, está pasando esto, tal, o mira, guárdame tal cosa, o mira, hazme tal cosa, pero nos cuesta. ¿Por qué nos cuesta? Porque ahí entramos en esos patrones de conducta que hemos generado, ahí entramos en nuestras heriditas, en nuestros miedos, en nuestras ansiedades. Y entonces desde allí nos cuesta, porque tenemos miedo que la otra persona se enfade, porque tenemos miedo que la otra persona se vaya, porque tenemos miedo eh, de vernos vulnerables muchas veces ante las otras personas y por eso quizás no decimos lo que estamos sintiendo. Y todo eso es lo que puede generar estos conflictos. Pero si no surgen, no nos damos cuenta. Entonces, Eso es es. bonito que surja el conflicto. La historia es que podamos sostener ese conflicto. O salir del conflicto. Sí, Sí, pero primero hay que atravesarlo. no, No podemos salir del conflicto sin antes atravesarlo, porque si salimos del conflicto y hacemos como que, bueno, cariño, no ha pasado nada, dos besitos y tal, eso se va quedando allí. Eso se sí, va eso quedando está allí. claro. Y Mm. entonces vuelve a pasar otra cosa y ¡pus! Me vuelve a detonar. Pero esta vez, en vez de torcer el morro, te dejo de hablar, o me voy, o te hago un desprecio. Entonces, por eso es importante que cuando surja un conflicto nos sentemos a hablar. Y quizás tienen que pasar unos días para sentarnos a hablar, para que yo pueda integrar y ver qué fue lo que me molestó, qué fue lo que yo hice, mi responsabilidad ante esa situación, porque todos tenemos responsabilidad ante las situaciones, desde el que la hace hasta que la aguanta. Porque si tú te estás aguantando algo, esa es tu responsabilidad. Tú no has puesto límites, tú no has dicho cuáles son tus necesidades, tú no has hablado con la otra persona y te has expuesto. Entonces, el aguantar también lleva una responsabilidad. Mira, cuando la gente habla, porque está muy de moda todo el tema del narcisismo y la gente narcisista, todo esto, que sí, hay personas con un trastorno de personalidad narcisista, que es un trastorno que en la mayoría de las áreas de su vida solamente piensan en sí mismos. Y no es que son personas con un ego súper alto y las vas a ver súper soberbia, no. Hay personas que desde el victimismo son narcisistas Sí, y todo lo malo me pasa a mí y yo pobre y soy el centro de atención y todo el mundo me tiene que contener y ahí también hay narcisismo, pero hay que mirarlo porque el trastorno de la personalidad narcisista es algo que se tiene que evaluar, que se tiene que ver, es algo que se trata en terapia. Ahora hay otra parte que es una conducta narcisista y todos, aquí no se salva nadie. Todos en algún área de nuestra vida y en algún momento de nuestra vida hemos tenido conductas narcisistas o las tenemos. Entonces, viene esa parte. Y traigo el narcisismo porque el narcisismo trae mucho egoísmo, que es de lo que estamos hablando hoy, ¿no? ujú, Y por eso el egoísmo sano o insano, ¿no? Una persona que mire por sí misma es algo natural, porque es nuestro mecanismo de supervivencia.
Somos seres humanos y tenemos un cerebro reptiliano que nos trae memorias desde muy inconsciente de que tenemos que sobrevivir. Entonces es normal que salgan conductas así. La cosa es cuando esas conductas son repetitivas y en todas las áreas de nuestra vida y no logramos ver lo que estamos haciéndole al otro, que las personas con un trastorno en la personalidad narcisista no logran verlo. Ahora, si tienes una conducta narcisista, que a mí me parece, bueno, narciso porque se veía siempre a él, ¿no? Entonces, cuando pasas Ujú, por un conflicto, solo te estás viendo a ti y lo que tú tienes y lo que a ti te ha pasado y cómo tú te sentiste, pero no eres capaz de ver la posición de la otra persona. Ahí estamos teniendo también una conducta narcisista. Entonces, ahí es cuando se recomienda, vamos a respirar profundo ante este conflicto, vamos a escuchar, realmente a escuchar a la otra parte para darnos cuenta qué es lo que está pasando, porque allí está surgiendo el egoísmo en ambas partes. En todas las mm, relaciones surge el egoísmo, surge esta parte nuestra que quiere sobrevivir y desde esa supervivencia, que es algo muy reptiliano, muy ancestral y muy biológico, muy humano, eh, tenemos ciertas conductas que sin querer pueden herir al otro. ¿Qué pasa? Que eso se venía haciendo desde hace muchos años y no nos dábamos cuenta, pero ahora esta generación nuestra, tú y yo hablando aquí, me doy cuenta que está surgiendo esto y que quizás en esta situación he sido un poco egoísta, por lo ujú, que fuese por lo que fuese. Entonces, con toda la compasión hacia mí misma y con toda la vulnerabilidad, porque aquí es donde hablamos de vulnerabilidad, porque expongo y me doy cuenta de eso que he sentido, de eso que he vivido, de la conducta que he tenido, pues la presento a la otra parte y me siento, ya ha pasado el tiempo que tenga que pasar, hablarlo, ¿no? Cariño, yo lo hice por esto, cariño, yo no lo hice por aquello. Y la otra parte también, ¿no? Darse cuenta, ¿por qué no puse un límite? ¿Por qué no pedí lo que yo quería o lo que yo necesitaba? ¿Qué es lo que está pasando en mí, ¿no? Y ahí empiezan esos procesos de autoconocimiento. Ahí empiezan esos procesos de reflexión. Ahí empiezan esos procesos donde me doy cuenta que esa conducta no la tengo solo contigo, sino que la tengo con otras personas o en otras áreas, o me ha pasado que siempre estoy esperando que otra persona venga a tenerme en cuenta, a salvarme, ¿no? Porque no estoy aplicando ese egoísmo. Porque ahí es donde está el egoísmo sano, ¿no? Esto que nos han vendido, no hay que mirar siempre al otro y el otro y el otro, y tú para cuándo? O sea, te tienes que mirar a ti sin mm, olvidarte del otro. Eso sí, me tengo que mirar yo sin olvidarme del otro. ¿Y cómo no me olvido del otro? Poniendo la situación sobre la mesa, entrando en una comunicación, en un diálogo, ¿sabes? En un compartir, en saber qué piensas tú, qué quieres tú y que hagamos entonces una negociación, porque desde ese egoísmo sano también está el yo tengo unas prioridades y tengo unas necesidades. Y si no están siendo cubiertas, no voy a renunciar a ellas. Habrán algunas que se puedan negociar y habrán otras que te diré, lo siento, pero esto para mí no es negociable. Y la otra parte dirá, ah, bueno, cariño, tranquila, para mí sí es negociable porque eso no es tan importante. ¿Ves? Y así ambas partes pueden llegar a comprenderse y a crecer y a compenetrarse. Y así como se hace en pareja, se hace también en el trabajo, se hace también con la familia, se hace también con los amigos, porque en todas esas áreas, los vecinos, se nos presentan las mismas situaciones. Lo que pasa es que a veces no nos damos cuenta y entre más lejana sea la persona, menos nos damos cuenta porque más fácil es echarle la culpa. Más fácil es tirar la responsabilidad fuera y decir, pero mira lo que me ha hecho, mira lo que tal, ¿no? Entonces, bueno, nos vamos dando cuenta y tomando medidas. Yo no sé si quieras compartir algo que tú hayas visto, que tú hayas sentido en relación a esto del egoísmo. Pues Si lo has no, visto en ya algún lo has ejemplo. descrito tú súper bien. Es que el egoísmo, eh, el sano, claro, porque efectivamente están las dos fases, pues viéndolo en este lado de la vida, pues siempre has como satanizado a esta persona tan egoísta, tan tal, y mira que nada más que él, pero en realidad...
todo tiene su medida, ni tanto ni tampoco. Siempre se tiene que ser un poco egoísta por uno mismo, porque eso también es saludable, ¿no? El priorizar, como decías tú, sus propias necesidades, establecer límites saludables, practicar la autocompasión también, que es tan complicado. Pero para todo eso, como yo te digo, y tener una autoestima es trabajarlo, porque yo te estaba escuchando atentamente y tú decías, bueno, pues hay que dejar un tiempo para saber y para ver cómo reacciono ante esto, pero ese tiempo bien aprovechado, no es que pase el tiempo es solo sin yo trabajar, porque ahí obviamente no va a pasar nada. Entonces es tener claro esas cosas, es sentirse preparado, decir, bueno, yo me voy a tomar este tiempo, pero voy a reflexionar el por qué o el darme cuenta y tiendes, o sea, es que tiendes a decir, no, es que esta persona tiene la culpa, me hizo sentir así y tal, y efectivamente, siempre, siempre, todos los casos, todos estos temas que estamos hablando no son aislados uno del otro, siempre van de la mano. ¿Por qué? Porque tú tienes que conocer tus límites, saber quién eres. Primero saber quién eres, porque en el momento de que sepas quién eres, vas a poder priorizarte, vas a poder poner esos límites saludables en todos nuestros ámbitos, como bien lo has dicho tú, Ujú. trabajo, relaciones interpersonales, hasta a ti mismo, porque fíjate qué importante es poder decir no. No, a mí me costaba mucho decir, oye, es que me siento mal diciéndole a otra persona, no. Y yo por quedar bien, oye, sí, y muchas veces dejaba de hacer cosas o me daba pereza levantarme o estar mi tiempo para mí por ir a ayudar a la otra persona porque me daba, no sé, como miedo, vergüenza o no sé, decirle, mira, no te lo puedo hacer o no te lo quiero hacer, que esa es otra, porque dices, oye, no te lo quiero hacer, suenas como qué borde esta persona, ¿no? O sea, ¿por qué me dice eso? No estamos acostumbrados a eso, Claro. entonces es chocante, pero en la manera de que tú lo puedas decir, lo sepas decir, porque no es lo mismo, oiga, no, y ya te quedas ahí, no decir, mira, no, porque tal, no sé qué, y ya pues tú dices, bueno, sí, visto así, pues cualquiera, ¿no? Entonces, es importante siempre desde el cariño, desde el amor. ¿Qué beneficios puede traer esto? Pues mejorar la autoestima, que nos va a ayudar a desarrollar pues esa positividad, no solamente para nosotros, sino para el entorno. Aumenta la resiliencia que tanto hemos hablado y tan importante es. Aumenta la felicidad. ¿Por qué? Porque estamos en equilibrio con nosotros mismos y con nuestro entorno. Y es importante poder sentirte feliz, que eso también lo siente el cuerpo, lo siente la piel, lo siente todo. Entonces, pues es bastante importante todo lo que tú ya has dicho. Yo simplemente vengo a reforzar eso de lo que has dicho tan sabiamente y poder decirle a la gente que sí se puede aplicarlo en todos los ámbitos de la vida, simplemente es que hay que ponerse a ello, ¿no? Sí, El, sí. el poder decirle a la gente, mira, en este momento no lo puedo hacer, no lo quiero hacer, o me encuentro de esta manera, oye, yo esperaba esto, y volvemos a, oye, yo esperaba de ti, que eso también no está bien, el esperar, pero sí decir, pues, no. mm, A ver, ¿cómo te lo digo? Como decir, no quiero, no esperaba esto de ti, pero quiero, por ejemplo, que no te comas tal cosa porque no me lo puedo comer ahora, pero me lo voy a comer más adelante, pero decirlo, porque tú crees que yo creo y yo creo que tú crees, y está el juego en la comunicación. ¿Por qué? Porque pues vamos como muy, muy autómatas, oye, pues yo tengo mis preferencias y esto parece que está bien y muy inocente porque tú lo haces, pero desde la inocencia o desde el desconocimiento de la otra persona, porque tú no eres adivino, tú no sabes en ese momento si quiere o no quiere, tú sabes que tú lo quieres y lo tomas, ¿no? Lo tomas y está bien, pero a esa otra persona no le has sentado de la misma manera y tú no te has preocupado por decir, oye, está esto, ¿lo quieres o no? ¿No? Y ahí está, hacerte cargo de esa otra parte, ¿no? De decir, oye, pues lo siento, yo me lo comí o lo tomé prestado porque en ese momento no creía que te fuera a molestar y sí, mira, todas estas pequeñas cosas parecen
insignificantes, pero dejan entrever, como bien decías tú, heridas que se vuelven repetitivas, recurrentes y una pequeña cosa pues va siendo una grande cosa. Exacto, cuando tenemos un miedo o una heridita que no está siendo vista, pero sí Sí. nos está ocurriendo en diferentes áreas. Es una invitación clara a ponerle luz, ¿no? Y esa es esa Mm, parte que hablamos en entornos de espiritualidad y tal, de vamos a poner luz en la oscuridad, que realmente es, vamos a ver aquello que está oculto, vamos a ver mm, aquello que no hemos podido ver y que estas situaciones se presentan justamente para eso. Por eso los conflictos hay que sí. abrazarlos. Y entre la comunicación, ¿no? También el darnos cuenta que luego esos entornos se pueden ir volviendo entornos más seguros, porque cuando tú tienes un conflicto con alguien, lo resuelves y mejoras esa relación, ya comienzas a estar más en paz contigo, porque entonces te das cuenta de que tienes derecho a enfadarte, de que tienes derecho a no estar de acuerdo en algo, de que lo puedes poner sobre la mesa y esas personas no se van a ir, porque todos navegamos entre las heriditas de abandono, de rechazo, ¿vale? De sentirnos que a veces algo es injusto. Y entonces dentro de esas heriditas, pues van surgiendo estas situaciones que vamos a ir viendo. Aquí lo primero es dejar claro que la intención es cambiar la estructura, ¿no? Hay algo que tenemos que empezar a darnos cuenta nosotros los seres humanos y es que venimos de una estructura hace mucho tiempo que ahora mismo nos está pidiendo una renovación. Entonces, esto de ser egoísta, vamos a cogerlo y vamos a darle una reflexión, ¿no? Y poner, hay un egoísmo que es sano, Sí. porque dice que me invita a verme a mí, a prestarme atención. Y como tú dices, ¿no? El tema del autoconocimiento, el tema de saber quién soy y qué quiero, es una constante, porque no somos los mismos que de los 5 años, ni de los 15 ni de los 25. Mm, Vamos avanzando y conforme vamos avanzando, esa pregunta va a volver. ¿Quién soy ahora? ¿Quién soy ahora? Después de estas vivencias, ¿quién soy? Después de que se mueren nuestros padres, ¿quiénes somos? Después de que me he separado, ¿quién soy? O después de haber cambiado de trabajo o entrar en un trabajo que no me gusta o hacer una actividad que no me gusta, ¿por qué no me gusta? ¿Quién soy ahora? ¿Qué me está pidiendo a mí, mi cuerpo, mi mente, mis emociones, ¿no? ¿Cómo estoy con estas parejas? ¿Cómo estoy con estas personas? Y mientras más nos amiguemos con esa sensación de cambio, de transformación, podemos permitirnos ser egoístas, pero sanamente. mm, Sanamente es poderlo hablar, poderlo ver, poderlo comunicar con sinceridad, con honestidad, sobre todo, ¿no? Que ahí es donde está el poderle dar también un entorno seguro a las otras partes. Es decir, mira, te quiero mucho, pero lamentándolo mucho, creo que ya no podemos seguir en esta misma línea y hay que transformar la relación, ¿no? A veces pasa y te quiero mucho, pero necesito un espacio, o sea, con la familia, por ejemplo, o con claro. amigos, ¿sabes? O en el trabajo. Me gusta mucho esto, lo he estado haciendo durante mucho tiempo, pero siento que ahora me pide otra cosa, la vida, ¿no? Y que quizás esto que he estado haciendo durante mucho tiempo lo puedo transformar y puedo abrir otra faceta de mi vida, quizás aplicando todo este conocimiento y toda esta experiencia. Y allí quizás nos vamos a sentir egoístas. ¿Por qué? Porque vamos a entrar en una situación de inestabilidad económica, esa que le generamos quizás a nuestras familias o que nos generamos nosotros. Y entonces tenemos que atravesar también el egoísmo, ¿no? El egoísmo está en todas las áreas, pero vamos a ponerle esa luz de transformación y de pensar que ser egoísta puede ser sano, que ser egoísta está bien cuando somos sinceros con nosotros, honestos con nosotros y con los demás. Y con Eso. esto y un bizcocho, si quieres decir algo, Sí, si no. iba para finalizar era crearse el hábito, así como cuando estamos haciendo una dieta, un ejercicio, vamos a crear un hábito saludable, esto también hay que hacerlo como un hábito. Y lo más importante que siempre lo olvidamos es reconocer las fortalezas, celebrar los éxitos y aprender a aceptar los cumplidos, que eso se nos olvida. O sea, nosotros estamos acostumbrados a muchas cosas, pero cuando hay algo positivo nos cuesta reconocer
en nosotros mismos y a veces en los demás. Está bien decirle, oye, me he sentido un poco afectada, pero te reconozco que, por ejemplo, pues no has alzado la voz o me has hablado con más cariño, desde el respeto y también reconocer porque la otra persona Mm. va a decir, oye, pues entonces sí estoy avanzando y es muy bueno uno sentirse elogiado. Entonces, Es eso también es un equilibrio y muy importante que a veces se nos olvida. Simplemente anotar ese pedazo. perfecto, completamente de acuerdo. Los elogios. Eso vamos a hablarlo en otra oportunidad, porque así como hablamos del egoísmo, también podemos hablar de los elogios, cómo recibir los elogios y el agradecimiento a los mismos, ¿no? Y ahora, pues nos despedimos, que la próxima conversación la vamos a tener sobre el desde dónde. ¿Desde dónde surge eso que me revuelve cuando me dan un cumplido o cuando necesito pensar en mí, pero no lo hago? ¿Desde Eso. dónde? Pues gracias, mi Nancy. Un saludo, hasta la próxima.